¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con otro tema en Excel. Este tema es ahora gráficos o gráficas dinámicas. Este tema va muy de la mano con lo que ya vimos acerca de las tablas dinámicas. Yo les explicaba que en una tabla dinámica nosotros podemos elegir o interactuar con la tabla para determinar qué es lo que queremos ver, y eso pues también nos permite analizar la información. En el caso de la gráfica o gráfico dinámico, pues va a ser algo muy similar, porque también vamos a poder manipular la gráfica para que nos muestre lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? En este caso, como ya les aparece aquí el concepto que les pongo, dice que un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla. Es decir, van muy de la mano, tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico van muy de la mano porque ambos permiten interactuar, y en este caso el gráfico va a depender directamente de la tabla. Eso ya nosotros lo habíamos visto con las gráficas normales de Excel. Lo que cambie en la tabla cambia en la gráfica, y en este caso en la gráfica dinámica vamos a tener ese mismo comportamiento. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar el mismo archivo que utilizamos para nuestra tabla dinámica. De hecho, aquí está parte del ejercicio que ustedes ya hicieron. Vamos a trabajar con este mismo archivo y nos vamos a también a basar en esta misma tablita, en esta misma información, para visualizar cómo se crea un gráfico dinámico. Vuelvo a repetir, el gráfico dinámico se basa en los datos de una tabla dinámica también, y nos permite analizar la información de diferentes maneras, ya que podemos interactuar con ella y manipular los datos que se muestren en esta gráfica. ¿Ok? Y el proceso de creación va a ser muy similar. Simple y sencillamente, nosotros lo que tenemos que hacer como primer paso es seleccionar nuestros datos. ¿Ok? Selecciono en este caso la tabla que vamos a graficar de manera dinámica. Para eso nos vamos nuevamente al menú insertar y vamos a tener una opción que dice gráfico dinámico. Aquí está. Ahí nos aparece una descripción de lo que vamos a poder tomar ahí. Le damos un clic y me aparecen dos. Dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Ahí puedo generar las dos al mismo tiempo. O si solamente requiero el gráfico, también lo puedo determinar o lo puedo elegir. Ya depende de lo que ustedes requieran. Nosotros ya tenemos una tabla dinámica basada en la misma información. Entonces ahorita vamos a generar solamente un gráfico dinámico, pero de todos modos nos va a aparecer ahí la información. ¿Ok? Fíjense bien, le damos clic y al igual que con la tabla, nosotros vamos a confirmar el rango de celdas que vamos a utilizar, el rango de información. Como yo les mencioné ya antes previamente, en caso de que yo no hubiese seleccionado, si yo no tuviera nada seleccionado, entonces lo podría hacer en este momento. ¿Cómo? Simplemente le doy clic a este botoncito para que se oculte mi cuadro y yo pueda seleccionar o marcar el área que voy a utilizar en mi gráfico dinámico. Ahí ya se ve parpadeando. Eso significa que esta va a ser lo que yo voy a utilizar para graficar. Vuelvo a mostrar mi cuadro y también me da la oportunidad de determinar si lo quiero en una nueva hoja de cálculo, que vuelvo a repetir, va a ser en este mismo archivo, o en una hoja de cálculo existente, que también puede ser en este mismo archivo. ¿Ok? Esto se refiere, lo quiero colocar en una hoja que ya existe en este mismo archivo, o voy a generar una nueva. Ya depende de ustedes. ¿Ok? Yo voy a generar una nueva, le doy aceptar. ¿Ok? Entonces, nos muestra esta información, que ya parte de esto ya lo habíamos visto, sobre todo esta área de trabajo, porque nos está indicando que aquí se va a colocar una tabla dinámica y aquí se va a colocar la gráfica dinámica. Voy a tener estos dos elementos y también tenemos este panel, que ya ustedes ya lo conocen, donde nosotros vamos a poder determinar qué información se va a mostrar en columnas, qué información se va a mostrar en las filas, en los valores, pero en este caso vamos a afectar a ambas partes, tanto a la tabla como a la gráfica. ¿Ok? Entonces es muy similar el funcionamiento. Arrastra, por ejemplo, su cursal al eje de las categorías
o filas. Ahora voy, por ejemplo, a donde dice auto, por ejemplo, y lo arrastro al eje de las leyendas o series. Y ya me va formando mi gráfica. Mi tabla ya está. Ya tengo, si ustedes observan la tabla, ya tengo mis filas, mis columnas y mis filas ya están. Me faltan mis valores. Y aquí en mi gráfico también ya tengo la base y los datos. Nada más en este caso voy a agregar pues los precios, que son los que me permiten en este caso saber cómo están las ventas. Arrastro los precios al área de los valores y automáticamente se va a mostrar mi información. Aquí, por ejemplo, sabemos también que yo le puedo dar formato a mi tabla. Aquí, por ejemplo, sabemos que estamos trabajando con dinero, porque estamos hablando de una tabla de ventas. Entonces estos números representan dinero. Lo más adecuado es que yo seleccione esta información y le ponga formato de moneda para que tenga el signo de pesos. También ya sabemos que si en algunas celdas se muestran estos signos de gatito o de número, indica que los datos no caben en la columna, entonces debo hacerla más ancha. Hay que hacer un poquito más ancha la columna para que se muestre la información. ¿Ok? Ahora, aquí está mi tabla, aquí está mi gráfica dinámica, ¿ok? Y en este sentido, pues también puedo yo modificar de manera directa qué es lo que quiero ver. Ahorita aquí tengo a las 3 sucursales, Balbuena, Miramontes, Reforma, y las ventas de cada uno en los respectivos vehículos. Dice que el azul representa a los Astras, el naranja al Atos, el gris al Jetta, el Pointer es el color amarillo y el Suro está representado por este otro color azul más oscuro. Si yo no quiero ver a todos los modelos, por ejemplo, yo voy a desactivar Pointer y Suro, Pointer y Atos. Le doy a aceptar, entonces mi gráfica se va a modificar y solamente me va a mostrar lo que yo le pida. Pero si ustedes observaron, ocurre exactamente lo mismo con la tabla. Esto significa que yo puedo modificar en una o en otra y también me va a dar las opciones. También ustedes observen que cuando yo elijo alguna de las dos, también mi panel cambia. Por ejemplo, ahorita estoy seleccionando la gráfica y me muestra los datos para el eje, en este caso, de las series y de las sucursales o las categorías. Si yo le doy a la tabla, me cambia a columnas y filas, ¿ok? Tenemos ahí la opción de manipular ambas. Si yo le manipulo acá, le digo, ¿sabes qué? Ahora quiero ver nada más Atos y Pointer, entonces eso es lo que me va a estar mostrando. Entonces puedo modificar en ambas. Si aquí yo le digo que todos, pues entonces otra vez me va a mostrar toda la información, ¿ok? Ahora, lo mismo pasa con las sucursales. Puedo desactivar o activar aquellas sucursales que yo no necesite ver. Recuerden, esa es la característica de las gráficas y tablas dinámicas. Yo puedo interactuar con ellas para decir o para mostrar lo que yo necesite. Ahora, también ayer estábamos viendo, o en la clase anterior estábamos viendo que se les puede dar formato. Si ustedes le quieren dar un formato personalizado o manual, lo pueden hacer. Pero también mencionamos, formatos ya predeterminados que podemos nosotros elegir. Ahí, por ejemplo, ya le puse un formato predeterminado a la tabla, pero también puedo hacer lo mismo con la gráfica. Si nosotros elegimos o le damos clic a la gráfica, también vamos a poder elegir cualquiera de los formatos que ya están para estas gráficas, cualquiera de los que ya están predeterminados. Por ejemplo, si yo elijo automáticamente me va a dar una vista previa de cómo se verían mis datos. Va a depender de cómo ustedes lo quieran utilizar. Por ejemplo, si dejo entonces ese va a ser el formato. Pero también podemos cambiar el tipo de gráfico. Obviamente ustedes deben tener cuidado en ese aspecto porque no todos los gráficos nos sirven para representar toda la información. Ya lo habíamos mencionado antes. No puedo escoger cualquier tipo de gráfico porque corro el riesgo de que no se pueda representar la información de manera correcta. Por ejemplo, si mantengo seleccionada mi gráfica, estoy en la pestaña de diseño, hay una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Le doy clic y me va a mostrar todos los gráficos que están disponibles y obviamente en aquellos que me permita usarlos pues me va a dar una vista previa. Aquí por ejemplo de cascada no puedo graficar esta información con el de cascada.
Tampoco puedo utilizar, por ejemplo, el que dice histograma. En el de superficie, pues se vería un poco irregular, no sería clara. Si yo eligiera este tipo de gráfico, mi información no se va a entender, no es clara. Por lo tanto, este no me sirve. Si elijo otro tipo de gráfico, en este caso el de columnas o barras, perdón, el de barras, pues ese sí me va a servir o me va a permitir representar mi información y que sea más entendible. ¿Ok? Entonces ustedes deben tener cuidado de elegir el gráfico más adecuado para que su información se represente y se entienda. Recuerden que la finalidad de una gráfica es representar de mejor manera, más clara y entendible, la información de una tabla. Esa es la finalidad de mi gráfica. Y en el caso de las gráficas dinámicas, pues es exactamente lo mismo. No importa que sea dinámica o que yo esté interactuando con ella. Yo debo elegir aquella o aquel diseño que me permita representar mi información de mejor manera. Y como ya vimos, pues efectivamente nos permite interactuar de manera correcta para poder representar esta información. Nos permite darle un formato, nos permite elegir la apariencia más adecuada y que obviamente nuestra información sea clara. ¿Vale? Entonces, ahorita eso es lo que van a realizar. Necesito que hagan este ejercicio de las gráficas dinámicas. Van a utilizar el mismo archivo, no es necesario que generen otro. Van a utilizar este mismo archivo para poder crear la gráfica dinámica. Ok, jóvenes, eso es lo que deben hacer y anoten en su cuaderno cuáles son las características, qué es una gráfica dinámica, cuáles son sus características y de qué depende que yo pueda visualizar o manipular una tabla. Ok, jóvenes, eso es lo que deben hacer.